Sesión 3. Paf. Que faire? C'est bizarre ce truc quand même. I will not put like that. Al inicio tenía esa pregunta: ¿qué hacer para que le pase algo al espectador o a la espectadora y que pase algo en su foro interno, en sus tripas, en sus entrañas, en su mente? La respuesta que proponía era la siguiente: hay que combinar presencias, diferentes presencias. Es un trabajo tanto más complicado, arduo y difícil que no hay una guía preestablecida que seguir. Si construyo una obra a partir de un texto dramático, pues voy siguiendo el texto, sé que este personaje, por ende ese actor tiene que entrar en ese momento, es esa heroína, por ende esa actriz en ese otro momento. Entonces, en términos estructurales, hay una guía que puedes seguir. Cuando se combinan presencias, no hay guía preestablecida, por ende el trabajo es muchísimo más, a veces más tardado, porque hay que ir tanteando para encontrar lo que sí funciona estéticamente y lo que no. Entonces, en un episodio del texto que les compartí al final de la sesión pasada, o sea, el texto se llamaba Artes vivas en la jungla Moholl en 29 episodios, hay un episodio donde detalló un poco en qué consiste esta labor. O sea, primero hay que escoger presencias, luego hay que incrementar su singularidad o su diferencia, o sea, hacer que una sea aún más diferente de la otra, y luego hay que encontrar cuál combinada con cuál eventualmente logrará, pero eso es nada más es intuitivamente en que se puede discernir eso, logrará producir eventualmente lo que llamo un tercer sabor. De ahí era mi tercer punto, la necesidad de incrementar la diversidad de las presencias que se pueden seleccionar para un montaje. Y la vez pasada estuvimos mirando del lado de la diversidad humana. Era muy breve, pero traté de apuntar unos elementos o unas observaciones que hice durante mis 16 años de experiencia en una comunidad indígena del Bengala Occidental en la India, comunidad indígena Santal, que se llama Borotalpada. Y ahí, entonces hice un listado muy corto de diferentes efectos que esa diversidad humana en el escenario, entre comillas, podía eventualmente producir en términos de efectos estéticos sobre un público también diverso. Ahora vamos a seguir pensando en esa diversidad de presencias, pero pensando en los árboles. Sesión 3.2. Bailar con árboles. Ese análisis que les estoy compartiendo es relativamente reciente, ¿no? en mi reflexión teórica en cuanto a las artes vivas. Bueno, es cierto que hace 24 años, en el 2001, estábamos en el Parque Ecológico Loreto y Peñapobre, que está ubicado por ahí en Tlalpan, en Ciudad de México, y di un taller creación, o sea, al final se enseñaba como una especie de esbozo de montaje, al cual participaron actores, actrices, bailarines, bailarinas, gente de circo, etc. Hacemos la presentación ante el público y la última parte de esa presentación, pues realmente no la habíamos bien esbozada, o sea, estaba una actriz en un estanque de agua y apostábamos a que probablemente los espectadores iban a sentir que aprox es el final y quizás iban a aplaudir.
No pasó así, entonces sacamos la actriz del agua, empezó ella a caminar, los 15 otros actores, bailarines, etcétera, que participaban en esa presentación, empezaron a caminar también hacia el fondo del parque ecológico, y luego los espectadores, la actriz se cayó, decidió caerse, ¿no? Los otros intérpretes desaparecieron y ahí, quién sabe por qué, los espectadores aplaudieron. Luego nos sentamos con los espectadores y las espectadoras para que nos platiquen un poco, que nos compartan su experiencia. Y un señor explicó que en ese momento, en esa última secuencia, había visto a los árboles caminar. Obviamente eso me llamó mucho la atención, pero no lo desarrollé tanto, lo incluí en un ensayo que tenía que publicar en francés y bueno, dejé la cuestión de los árboles un poco bailando en el aire. En el mismo texto que leyeron para preparar la sesión de ahora, o sea, Artes Vivas en la Jungla Mojoll, quizás les haya llamado la atención otro episodio en el que un espectador de la comunidad indígena, Dubai Embrom, comparte conmigo sus impresiones después de haber visto uno de nuestros montajes. Estamos en el 2020, justo antes del primer confinamiento por el COVID. Y ahí es muy llamativo porque lo que comparte Dubai es que la secuencia que más le llamó la atención, más lo conmovió, o sea, realmente le pasó algo en su foro interno, es la secuencia que él llama la del árbol que llora. Técnicamente era simple, o sea, teníamos a un actor bailarín escondido más arriba entre las ramas del árbol, con mucha delicadeza dejaba que agua derramara sobre el tronco, había luz sobre el tronco, había un plato metálico en el piso, entonces las gotitas hacían sonido al caer y teníamos un micrófono. Y entonces esa secuencia del árbol que llora conmovió muchísimo a uno de nuestros espectadores. Cosa muy interesante, ese mismo espectador había visto varios ensayos del montaje que en esa ocasión habíamos presentado justo antes del confinamiento. Y en ese primer montaje que él había visto varias veces en los ensayos, lo que le conmovía era un bailarín corriendo a mucha velocidad a través de un espacio grande y apedrado. O sea, para él podía ser un árbol y agua, o podía ser un bailarín y piedras, la combinación que iba a hacer que en su foro interno realmente pasaran cosas contundentes. O sea, no había distinción, digamos, en términos de categorías ontológicas, no había distinción entre un árbol y un bailarín. Mientras el espectador que había visto, el espectador mexicano, ¿no?, que había visto en el 2001 los árboles caminar, en su manera de relatar ese evento, eso que le había pasado adentro y que también era muy contundente para él, él citaba a la naturaleza, a su relación cortada con los elementos de la naturaleza, ya que él era habitante de una gran ciudad, una ciudad monstruo, como él decía. Entonces aquí hay un cambio, ¿no? En un caso todavía distinguimos entre humanos y naturaleza, y en el otro caso, de ese espectador indígena, no hay distinción conceptual, o sea, en términos ontológicos. O sea, el agente activo puede ser un árbol o el agente activo puede ser un bailarín. Bueno, en una combinación, un bailarín y piedras, o un árbol y agua. Y es cierto que en nuestra manera de trabajar a lo largo de esos 16 años en la comunidad indígena, digo nuestra porque era un trabajo bastante colectivo, la manera de empezar cada vez la podríamos resumir a tres frases muy lindas que
con las cuales Beckett comienza el quinto párrafo de un libro que publicó en 1982 en inglés. Se llama Worst War Ho, en francés Capotir. Y entonces el texto es así: primero el cuerpo, no. Primero el lugar, no. Primero los dos. Y es cierto que siempre a la hora de iniciar un nuevo montaje nos estábamos preguntándonos qué le vamos a contar al espectador, qué mensaje fantástico le queremos comunicar, qué texto vamos a escoger para escenificarlo. No, siempre las preguntas eran quién es, o sea, agentes humanos, y qué lugar. En cuanto al lugar, porque sí estábamos trabajando la mayoría del tiempo afuera, o sea, al aire libre. En cuanto al lugar, noté que hasta el 2019, yo cuando tenía que redactar textitos para que vayan en los programas de mano o los sitios internet de las instituciones que producían nuestros trabajos, todavía usaba yo la expresión in situ, ¿no? Que viene del latín in, significando en, situ, sitio. Entonces hablaba de dispositivos in situ. Después de escuchar o sea, lo que me compartió Dubayen-Brown en cuanto al árbol que lloraba, bueno, empezó el primer confinamiento por el COVID. Estamos como en abril de 2020. Les estoy compartiendo un poco como la manera en la que mi reflexión teórica va como modificándose mientras yo voy caminando en mi práctica. Sesión 3.3. Y entonces está el COVID y empezó a leer mucho, bueno, durante el confinamiento a Bruno Latour, Baptiste Morisot, Philippe Descola, Vinciane Després. También me interesa mucho Viveros de Castro y la relectura que propone de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari. Y entonces esa manera de hablar que yo tenía hasta el 2019, dispositivos in situ, empiezo a pensar que es equivocado, o sea, que no tendría por qué hablar así. Y me planteo hablar de dispositivo cum situ. So, in situ, in es en, y cum situ, cum es con, ¿no? Del latín. Con el lugar. Entonces estaba como muy, ¿cómo decir?, estimulado por ese casi hallazgo teórico, y al mismo tiempo pues compartía con mi compañera Shukla que ella viene, bueno, de otra trayectoria intelectual, pues es bengalí, y a ella no le parecía nada, o sea, no le parecía ni siquiera que había necesidad de hacer un cambio en la terminología, porque para ella esa distinción entre una naturaleza un poco inerte y unos humanos muchísimo más activos no existía como tal, ¿no? Eso también lo menciono un poco en el mismo texto que leyeron para preparar esta sesión, y leyeron quizás ese episodio donde Shukla propone que antes de iniciar ese montaje donde más adelante el árbol llora, según Dubayen-Brown, ella propuso que les pediríamos un poco perdón a los árboles porque los íbamos a molestar en medio de la noche, y entonces había como una especie de gesto amistoso hacia los árboles para, bueno, que no se enojaran demasiado por el disturbio nocturno. Para darles otro ejemplo, o sea, sentí que tenía yo que dejar de hablar de dispositivo in situ para hablar de dispositivo cum situ. También en ese mismo momento me dije, siempre que estoy enfrente de una situación de racismo, en India hay mucho racismo multidireccional,
tendría que dejar de explicar a la gente que se comporta así de manera racista, tendría que dejar de usar la expresión tratar a uno como si fuera un perro, un animal, ¿no? Porque la doble R no me sale, porque finalmente era irrespetuoso para la gente canina, o sea, los perros. Cum situ, ¿qué implica? Pues implica que no se tome el entorno como un decorado. Y cuando digo eso, o sea, es más que no es anecdótico. O sea, me ha pasado trabajando con actores bailarines bueno, que venían de otros mundos, tipo de Europa o de otros lugares. Y un poco espontáneamente, por su formación en las artes escénicas, tenían tendencia, incluso si estamos al aire libre, en tomar el entorno como un decorado destinado a poner en valor, a subrayar su presencia. O sea, implícitamente, o ni siquiera implícitamente, porque se sentía en los ensayos, su presencia era superior y el decorado servía de fondo, o sea, un poco como un color de fondo que hace que una se vea más bonito o más bonita, pero un decorado al servicio de uno o de una, y un decorado inerte, o sea, sin vida. Cuando digo cum situ, al contrario, es realmente tomar los elementos que componen ese entorno como agentes activos de la composición escénica. Ahora, me podrían decir, bueno, los árboles, hace años que te hubieras podido dar cuenta, ¿no? Porque con esa dinámica de empezar ni nada más con los cuerpos, ni nada más con los lugares, sino con ambos a la vez, o sea, agentes humanos y agentes no humanos, me hubiera podido caer el 20 antes, pues el hecho es que no. Incluso como 5 años antes habíamos escogido 3 lugares distintos. El público iba a desplazarse dividido en 3 grupos, o sea, veían el montaje en órdenes distintos. Y uno de esos lugares era un árbol majestuoso, un árbol mowa, arriba del que estaban 4 intérpretes durante casi 15 minutos. Y es ahí donde quizás la referencia a la danza puede ser interesante. Es que, por ejemplo, si tienen 2 cuerpos humanos y entonces hacen cargadas, ¿no? Pasan por encima del cuerpo del otro. O sea, un bailarín para otro bailarín o una bailarina para otra bailarina no sirve como de soporte. O sea, es en el contacto, es en el peso que ejerce el uno con el otro, que se teje una suerte de relación física. Y trabajar encima de un árbol es lo mismo. O sea, hay que trabajar con la forma de ese árbol y ese trabajo pues es el árbol que soporta a los humanos en ese caso. Yo lo siento parecido a ese trabajo de un cuerpo que carga o que deja cargarse por otro cuerpo. Aquí sí, una anécdota. Entonces ese montaje lo presentamos creo que 2 veces en la comunidad y luego fuimos en gira en varios lugares, 5. Y en uno de esos lugares era el campus de una universidad de Calcuta, la Universidad de Jadavpur. Y el colega que nos recibía ahí estaba muy divertido conmigo porque yo no le preguntaba equipo de luz, no le preguntaba realmente equipo de sonido, pero le dije, pues ayúdame en conseguir con qué árbol trabajar, porque realmente el árbol son 15 minutos, es muy importante. Se divertía, o sea, con mi pregunta un poco extraña, y al mismo tiempo tenía gran respeto por esa manera de acercarse a las artes escénicas, porque justamente para él le ayudaba en abrir, ¿no?, sus perspectivas en cuanto a teatro y danza. Y muy interesante, o sea, le conmovía esa apertura hacia, en la búsqueda de un árbol y no de un equipo de luz o de sonido, pero también tenía mucho respeto por la manera en la que yo solicitaba la diversidad humana.
dentro del equipo? Pues porque en India normalmente cuando se trabaja con indígenas que el resto de la población no considera como completamente humanos, pues son no debajo en el sistema de castas, pero afuera, veía en ese respeto hacia la diversidad humana también una fuente de enseñamiento y de apertura para su visión a través de las artes escénicas. Pero a donde voy ahí es que finalmente, aunque sea un poco sorpresa, van un poco de la par, ¿no? Ese pensar que sí los árboles también son agentes activos como un cuerpo humano, y el hecho de que la diversidad humana en mis escenarios está como llevada a extremos poco, o a una radicalidad poco usada. Si les hablo ahora todavía de Cum Situ, pero yéndome un poco más lejos. Se puede decir que el árbol es un elemento presente, la bailarina es un elemento presente, o se pueden decir que son presencias que hacen, o sea, para insistir sobre el hecho de que todos son agentes activos, y eso fue todavía en otra parte del ¿cómo se llama? Del confinamiento, leí también a Donna Haraway. Y ahí me dije, no, pues yo puedo ser aún más preciso con mi expresión, son presencias que hacen en el sentido que hacen las unas con las otras, ¿no? Ahora, quizás sea una expresión un poco larga, un poco, ¿cómo decir?, poca práctica para usar. Sin embargo, no sé si recuerdan mis diferentes categorías de formulaciones teóricas y los usos posibles. Eso entraría perfecto en la primera categoría, o sea, una formulación teórica muy detallada que permite describir exactamente un fenómeno o unos fenómenos o un grupo de fenómenos en particular. Cuando hablo de agentes activos es porque no sé bien cómo usar aquí el francés, y en inglés esto es lo que se llama agency, ¿no? Bon. Alors, les dije que íbamos a hablar de danza. Sin embargo, hasta ahora no lo hice. Entonces no es exactamente una paréntesis ahora, es más como otro, digamos, una manera de abrir todavía esa cuestión de la diversidad humana y ahora no humana, tomando como ejemplo, podría haber tomado para el agua del lago, las vacas, pero tome como ejemplo los árboles. La danza. Yo les expliqué en la primera sesión que a mí la expresión que más me funcionaba era la de teatro del presentar. Sin embargo, he observado que pasa que ciertos centros culturales que invitan nuestros trabajos, luego me presentan a mí no como director de teatro, sino como coreógrafo. He observado también que hasta cierto punto es más fácil conversar con colegas de danza contemporánea que con colegas de teatro, digamos, o sea, con gente que conozco poco, o sea, para los primeros acercamientos, la gente de danza contemporánea es menos con la gente de danza contemporánea, es más fácil entrar directamente al grano y detallar exactamente en qué consiste el trabajo que hacemos. Con gente de teatro que conozco poco, tengo que precisar, un minuto, no hay personaje, no hay historia, tengo que usar nos. Mientras con la gente de danza contemporánea no hace falta. Dije hasta cierto punto porque en realidad algo que a mí se me hace como un a priori que lastima el rango de posibilidades y de potencialidades de las artes escénicas. En teatro se habla mucho de dramaturgia.
en danza contemporánea. Sesión 3, 4. Hago el paralelismo entre dramaturgia para la gente de teatro y organicidad para la gente de danza contemporánea. O sea, en danza contemporánea suele pasar que hay que buscar la organicidad del movimiento para pasar de una postura a otra, tiene que ser orgánico. Y me di cuenta que a veces esa búsqueda sistemática de la organicidad producía la misma cantidad de impedimento que la búsqueda de una lógica dramatúrgica en el quehacer teatral en el sentido clásico. Sigo con la danza. Entonces, cuando hablo de teatro del presentar, obviamente está la danza también. Y a veces está la danza antes del teatro. Es más fácil hablar hasta cierto punto con colegas de danza. Pero si quiero ser realmente preciso, la danza que a mí realmente me interesa es la danza interna del espectador o de la espectadora. O sea, en combinar presencias de tal forma que le pase algo al espectador o a la espectadora. Eso lo puedo reformular diciendo, se busca la combinación que ponga en movimiento interno al espectador o a la espectadora. Es decir, que empecé a bailar internamente. O sea, la danza que me interesa, la danza que realmente me interesa es la danza interna del espectador o de la espectadora. Y se puede decir que Dubay Embrom, hablándome del árbol que llora, me hablaba de su danza interna. Y a veces yo voy a usar la palabra danza o baile porque va a ser más fácil para anunciar el tipo de trabajo que hago. Y es el caso, de hecho, desde hace 2 años, porque ahora les voy a hablar y terminar con eso del trabajo que estoy haciendo desde hace 2 años. En marzo del 2023, en Francia, esbozamos un nuevo montaje con un intérprete, o sea, de la comunidad indígena de Borotalpa, pero ensayamos en Francia, en el suroeste, y con árboles. Y hablando después de la presentación del primer esbozo ante público, nos dimos cuenta, porque un espectador muy conocedor de mi trabajo lo sugirió, hizo la sugerencia, decidimos hablar de ese trabajo como performancia bailada. O sea, en francés es performance dansée, suena mejor, en español está un poco inelegante, pero performancia danzada. Y yo añadí performance danzada o bailada con árboles. Les arbres ont un silence qui ouvre des sentiers où les fourmis, petites, déambulent isolées. Sur ta peau, le froid a placé de minuscules sinuosités, parfaitement pleines, parfois colorées, parfois hachées ou striées. C'est une foule sans fin qui s'écoule dans ta tête, venant, perceptible à côté, que tu ne perçois qu'à peine.
Toi face à toi, tu tombes en nageant. Tu as par devant toi des choses qui se déploient sans que tu ne les vois.
muy extrañamente, eh, eh, es un trabajo que no ha terminado. O sea, sigo con los esbozos, porque después del primer esbozo en el 2023 hubo un segundo ahora, en enero del 2025, con una bailarina japonesa, pero que estudia en una escuela de danza en Bélgica, o sea, Europa, que vino a trabajar en la comunidad, con los árboles de la comunidad, con los consejos del intérprete de la comunidad que trabajaba en el primer esbozo.
Y finalmente, y eso lo acaba de terminar cuando nuestro primer encuentro en línea, o sea, la primera sesión que tuvieron conmigo, acababa de terminar un mes de ensayos para seguir profundizando ese esbozo con árboles de Portugal y con un intérprete, o sea, actriz bailarina de Portugal. Sob a tua pele, o frio colocou minúsculas sinuosidades, perfeitamente cheias, às vezes coloridas, às vezes picadas ou listradas. É uma multidão sem fim que escorre na tua cabeça, chegando, perceptível ao lado que quase não percebes, aos muros, às brumas, à água frágil, um estreito no oceano, um carvão balançando, um corpo que se aclara ao ir-se, sem encontrar muito o que dizer. O que
fazer, de onde beber, de onde calar-se. Ninguém morre suavemente. Ninguém encontra nada sem o falar dos olhos. Tu, em frente a ti, cais ao nadar. Coisas de quê? Que não são. Tu tens em frente a ti coisas que se desmoronam sem que tu percebas. Y ahí es como conmovedor para mí observar que otra vez buscar trabajar más a fondo con árboles me lleva a profundizar la cuestión de la diversidad humana, porque sin haberlo planeado, para seguir esbozando hasta la versión final que irá de gira por toda Europa, trabajar con árboles me conduce a profundizar la diversidad humana en escena, porque finalmente los tres sucesivos intérpretes de esos esbozos, humanamente, geográficamente, socioantropológicamente, han sido extremadamente diferentes unos de otros. Durante el segundo ensayo con público que hicimos en Portugal, estaba dentro de ese público un filósofo environmentalista, creo que se dice así en español, Michael Marder. Y entonces nos hizo comentarios muy ricos, o sea, para poder seguir trabajando, y él insistía sobre la diferencia de velocidad, entre otras cosas, ¿no? Sobre la diferencia de velocidad entre un intérprete humano y un intérprete árbol, o sea, entre un agente árbol y un agente humano. Pero, si recuerdo lo que pasó en el 2001 con ese espectador de la Ciudad Monstruo de México, que decía que había terminado viendo los árboles caminar, siento que en ese apuntes hacia la diferencia de velocidad entre árboles y humanos, quizás Michael Marder apuntaba también simple y sencillamente al hecho de que en ese trabajo todavía faltaba algo para que acabe de funcionar, porque o sea, un dispositivo de artes escénicas justamente, o sea, uno de sus poderes justamente es poder modificar esas percepciones, poder, transformar la manera que tenemos de mirar a esos diferentes agentes activos y diferentemente activo en un escenario. Lo dejo así poco claro, pero al menos a mí me sirve para mis próximos ensayos. Mil gracias.